Hay una frase que habréis oído todos como 4 millones de veces en vuestra vida, que es: el dinero no da la felicidad. Bueno, cada vez que alguien dice esto, otro alguien aparece y dice: ya, claro. Mira, vas y le cuentas eso a alguien que no se puede pagar el alquiler. Bueno, mejor será llorar en un yate que llorar en el metro. Eso solo lo dicen los ricos. ¿Te has dado cuenta de que eso solo lo dicen los ricos? No hay problema, dame a mí el dinero. Tú me das a mí el dinero y ya investigo yo por ti. Cuando tengo un millón de euros... Y bueno, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que una persona dice: el dinero no da la felicidad, y otra persona entiende: no hace falta dinero para ser feliz. Y estas dos frases no significan lo mismo. Si opinas que lo de que el dinero no da la felicidad es mentira, entonces lo que estás diciendo es que el dinero sí da la felicidad. Cosa que te garantizo, te prometo que es mentira. En general entendemos la felicidad como pues estar contento con la vida, así a grandes rasgos. Pero para entender la confusión con esta expresión nos tenemos que poner un poco más técnicos. Ya, yo tampoco quiero, pero ¿qué le haces? Esta es la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es un concepto en el campo de la psicología que divide las necesidades humanas en 5 niveles. El más básico, abajo del todo, es el de las necesidades fisiológicas. Esto incluye pues poder respirar, beber agua, comer, dormir y esas cosas. El segundo nivel es el de la seguridad. Esto incluye tener una salud aceptable, tener un sitio en el que vivir, tener estabilidad de empleo, etc. El tercer nivel es el de las relaciones personales. Esto incluye cosas como tener buenas relaciones familiares, que a tus amigos les caigas bien, que tu novia sea buena gente y eso. El cuarto nivel es el del reconocimiento. Este nivel incluye respetar a los demás, sentirse respetado, reconocido, tener libertad, tener una autoestima saludable. El quinto y último nivel de esta pirámide es el del desarrollo personal. Aquí va todo lo relacionado con la creatividad, la moralidad y la resolución de problemas. Esto no es más que un concepto, no tienes por qué estar de acuerdo con él al 100%. Yo misma no veo claro que sea igual de relevante poder tener acceso a agua potable que poder cepillarse a Roberto, el camarero guapo de la esquina. Y sin embargo ahí tenemos a la alimentación y el sexo en el mismo nivel. Pero así en general tiene bastante sentido mirar la pirámide y ver que los niveles más bajos tienen más relación con necesidades a niveles de supervivencia. Y cuanto más vas subiendo, menos importantes son esos niveles para la supervivencia y más importantes son para la realización personal. De esta manera, la felicidad de un individuo se alcanzaría al llegar a la cúspide de la pirámide. Una cosa importante que hay que tener en cuenta aquí es que los niveles superiores significan muy poco si los niveles inferiores no están cubiertos. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo que te encanta y tienes un hobby que te apasiona y estás saliendo con el amor de tu vida, pero tus compañeros de piso organizan peleas de gallos en el salón de tu casa, pues entonces no vas a ser feliz. Todas esas cosas tan guays de los niveles superiores te van a pasar a menudo muy desapercibidas porque estás a disgusto en tu casa y te pasas las noches en vela planteándote si llamar a la policía o si adoptar a los gallos. Uno de los niveles inferiores no está cubierto, por lo tanto los niveles superiores pierden muchísima relevancia por buenos que sean. Ahora que está esto claro, si la frase "el dinero no da la felicidad" es mentira, entonces eso significa que el dinero sí da la felicidad. Lo que quiere decir que tener mucho dinero te colocaría en la cúspide de la pirámide. Pero esto no es así. El dinero te cubre los 2 niveles más bajos de la pirámide, más o menos. Tener mucho dinero te garantiza poder tener acceso a agua, tener acceso a comida, un sitio en el que vivir, incluso no tener necesidad de tener un trabajo para sobrevivir. Pero no te proporciona amigos, no te proporciona relaciones románticas, no te proporciona autoestima. No te va a hacer respetar a los demás, no va a hacer que la gente te respete a ti. Puede ayudar, pero todos conocemos a gente que tiene muchísimo dinero y a la que no respetamos en absoluto. Así que no es garantía de nada. Tampoco va a hacer, por ejemplo, que seas más creativo. Y muchas veces oigo a la gente discutir incluso esto, porque si tienes mucho dinero te puedes pagar clases de dibujo o de esgrima o de lo que te apetezca, ¿no? Pero eso no es ser creativo. El dinero lo que te proporciona es un montón de posibilidades de hacer cosas si tú ya eres creativo. Pero si tú no tienes un ápice de creatividad en tu cuerpo, no te va a apetecer ir a una clase de dibujo por más dinero que tengas. Incluso oigo a la gente decir a veces que el dinero sí proporciona amigos, porque cuando tienes dinero la gente quiere estar contigo. Pero bueno, sinceramente creo que incluso la gente que dice esas cosas realmente sabe que un amigo que está contigo por dinero obviamente no es tu amigo y no es una relación satisfactoria. Quieres gente que esté contigo porque les caes bien, no porque tengas un barco. De hecho, yo lo pienso a veces, debe de ser súper frustrante y súper desagradable el tener unos amigos y no saber nunca si están contigo porque les caes bien de verdad o porque quieren acceso a tu pista de tenis. Todos sabemos más o menos lo que es una relación genuina y saludable, y eso el dinero no te lo da. También me parece increíble que se siga obviando que las mayores tragedias de la vida no se solucionan con dinero. Tener 1 millón de euros en el banco no va a hacer que tu abuelo deje de tener Alzheimer, o que tu novia no te ponga los cuernos, o que tus amigos dejen de quedar a tus espaldas porque no les
les caes bien. Tampoco va a hacer que sepas bailar ballet, aunque tu ilusión en la vida sea bailar el Lago de los Cisnes en la Scala de Milán. Y de nuevo aquí la gente se queja. Ya, pero con dinero te puedes comprar las mejores zapatillas de ballet y pagar al mejor entrenador y tener todo el día para practicar. Con dinero se puede pagar una investigación para curar el Alzheimer de tu abuelo, ¿no? Pero es que tú no quieres organizar una investigación contra el Alzheimer. Tú quieres que tu abuelo no tenga Alzheimer ahora. Para cuando consigas algo con esa investigación, lo más probable es que tu abuelo ya no esté. Y efectivamente, con mucho dinero te puedes pagar todas las clases de ballet y los mejores entrenadores. Te puedes hasta comprar la Scala de Milán, si quieres, y obligar a la gente a verte bailar. Pero no puedes comprar los años que lleva a convertirse en una buena bailarina. No puedes arreglar la lesión de tobillo que no te deja hacer relevés. Y que nadie se confunda, que esta confusión la recibo muy a menudo. A mí me encanta el dinero. Yo cuanto más dinero mejor. A ver si os pensáis que me he venido a vivir a Reino Unido por la gastronomía y el clima. Yo quiero tener todo el dinero del mundo, pero soy consciente de que esta afirmación de que el dinero te da la felicidad no es realista. De hecho, los famosos están aburridos ya de advertir de esto. La cantidad de gente rica que se ha suicidado o que lo ha intentado, o que tiene enfermedades muy dolorosas o que ha tenido problemas muy graves con adicciones, es larguísima, pero no encaja con la narrativa de que para ser feliz lo único que necesitas es poder pagarte una flota de aviones. Entonces no le hacemos caso. Yo estoy de acuerdo, obviamente, con que Yo estoy obviamente de acuerdo con que hace falta una cantidad mínima de dinero para ser feliz. Tienes que estar tranquilo en la vida para poder ser feliz. Y para poder estar tranquilo tienes que poder pagarte el agua y la luz y el gas y poder pagarte el alquiler y poder comprar comida y poder irte de vacaciones de vez en cuando o poder ir a cenar con tus amigos. Yo creo que eso es necesario, estrictamente necesario para ser feliz para la mayor parte de la gente. Pero una vez alcanzas ese nivel, que no es poco, hace falta tener un buen sueldo para tener eso cubierto sin tener que agobiarse mucho al respecto. Pero una vez llegas a ese nivel, tener más dinero no te va a hacer más feliz. Puede hacer tu vida más divertida si lo sabes utilizar, pero no te va a hacer más feliz. Y los ricos han dicho esto 1000 veces, que el dinero no les ha hecho más felices. Entonces yo me planteo, gente que piensa que el dinero sí da la felicidad, ¿qué opina de esto? Yo creo que debe de ser que creen que los ricos usan mal el dinero, que ellos son, no sé, más inteligentes, menos corruptos a lo mejor. Ellos van a ser la excepción. Pero bueno, total, que creo que esta frase se malinterpreta cada vez que se dice. La frase dice, el dinero no te va a hacer feliz, y la gente entiende, no hace falta dinero para ser feliz. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que ojo, que hay gente que opina esto último, ¿eh? Hay gente que cree que no necesitas dinero para pagarte el alquiler, que tú puedes ser feliz debajo del puente. Y pues bueno, yo qué sé, esta gente existe porque tiene que haber de todo en la viña del Señor. Pero entendemos todos que esto es una tontería, ¿no? ¿No? Y bueno, también recordaros que si dices el dinero no da la felicidad, tienes toda la razón, pero estás quedando como un capullo pretencioso, no digas eso. Dilo de otra forma, cambia la frase un poco. No hay nadie nunca que haya dicho el dinero no da la felicidad y al acabar esa interacción tuviera más amigos que al empezarla. Y esta ha sido mi pedante aportación para que hablemos todos con propiedad y dejemos de utilizar una frase cuando queremos decir otra. Y ahora vosotros hacéis lo que os dé la gana con esta información. Sed felices.